Imagínate por un segundo que eres Sísifo, el famoso rey de Efira que fue castigado por los dioses a tener que pasar el resto de sus días subiendo una roca pesada por una colina, porque si no, baila. Teniendo que enfrentar esta nueva responsabilidad, comienzas a pensar, ¿cómo puedo asegurarme de ser consistente con esta nueva tarea? Inmediatamente después de pensarlo, tú y todos a tu alrededor comienzan a decir que ni modo, que te toca ser más disciplinado, que hay que ser más responsable y hacer esto así quieras o no. Esta historia es en realidad bastante similar a la vida de muchas personas, porque tal como Sísifo, muchas personas deben pasar su tiempo haciendo tareas y cumpliendo responsabilidades, y tal como a Sísifo, todo el mundo parece decir que la clave para lograr esto de manera consistente es ser más disciplinados, tener más autocontrol y trabajar independiente como nos sintamos o si queremos o no. A mí se me dio este mismísimo consejo cuando yo comencé a estudiar medicina. Y sí, yo estoy de acuerdo con que la disciplina y el autocontrol son habilidades importantísimas. Pero para serles muy honesto, la razón por la que fui consistente con mis estudios como estudiante de medicina y por la que sigo siendo consistente con mis metas diarias de aprender, entrenar y trabajar, no es porque yo tenga una disciplina mayor que la de la persona promedio, es porque he aprendido cómo no depender de mi disciplina para actuar de forma disciplinada. Esta habilidad para mí es genuinamente una de las cosas que yo considero como un superpoder y ha sido responsable de mucho el éxito que he tenido como estudiante, como médico y ahora como en este negocio de creatividad que tengo. Sin embargo, nunca he podido entender por qué nadie parece hablar de esto. Todo el mundo como que se queda en la parte de que uno tiene que ser más disciplinado y punto, y no van más allá. Así que es la razón por la que estoy haciendo este video, para explicar el arte y la ciencia de cómo crear sistemas donde uno puede ser disciplinado sin tener que ser necesariamente una persona con tanta disciplina. Así pues, para explicarles el tema, vamos a comenzar con una pequeña historia. Entonces, imagínense que es 1971. Han pasado 16 años desde que comenzó la guerra de Vietnam y Estados Unidos está teniendo un gran problema. No solo porque está en medio de una guerra, sino porque ahora tiene un serio problema de adicción entre sus tropas. De acuerdo a las últimas estadísticas, entre el 15 y el 20% de los soldados americanos estacionados en Vietnam son adictos a la heroína. Para enfrentar este problema, el gobierno puso algunos de sus mejores investigadores al trabajo. Uno de ellos se llamaba Lee Robbins y ella descubrió que a pesar de tener tantos soldados adictos, solo el 5% de todos los soldados adictos permanecían adictos una vez volvían a casa. Y esto es genuinamente algo sin precedentes, porque hasta ese punto la adicción era considerada como una debilidad de carácter, como una falta fundamental de disciplina y de autocontrol. Por lo tanto, la terapia era dirigida a que el individuo en sí mismo se volviera más resiliente y más disciplinado. Sin embargo, tal como mostraban las estadísticas del momento, esto casi nunca funcionaba, puesto que el 91% de los adictos tenían recaídas dentro de los primeros años después de iniciar manejo. Así que ese era el marco. La adicción es un problema personal de falta de control y pues los problemas personales de falta de control no se van de la noche a la mañana, ¿cierto? Y sin embargo, aquí teníamos exactamente eso, teníamos un montón de soldados volviendo de la guerra y literalmente de la noche a la mañana ya no eran adictos. Y no solo eso, sino que tenían una tasa de recaída en años del 12%, algo de nuevo, una cosa que era bajísima, una cosa sin precedentes. Esto cambió por completo la forma en la que pensamos sobre la adicción y generar los hábitos, porque nos demostró lo importante que es el ambiente en la formación y repetición de un hábito. Y si lo piensan, tiene mucho sentido. En Vietnam los soldados estaban en un contexto en donde cada cosa era una excusa o era como un estímulo para que ellos consumieran drogas. Es decir, estaban lejos de su casa, lejos de su familia, de sus rutinas, de las cosas que les daba seguridad y paz, y en cambio estaban todo el tiempo estresados, alerta, como buscando constantemente formas de calmar los nervios. Uno crea un ambiente así y pone el 20% de las personas a su alrededor consumiendo drogas, y uno efectivamente crea un ambiente en donde no consumir drogas es un desafío, donde todo apunta a que uno consuma algo, se salga de ese espacio, así sea mentalmente. Entonces el acto de actuar correctamente es una cosa que uno debe constantemente estar como resistiendo para lograrlo. Sin embargo, cuando los soldados volvían a casa, puff, de la noche a la mañana todos los estímulos se iban, ya no había más razones ni más recordatorios para seguir consumiendo, ni compañeros que uno le mostraran constantemente ese estímulo. Así que, pues nada, el nuevo ambiente hacía que no consumir fuera fácil, así que por la persona pues no consumía. Comparen eso con la experiencia que tiene la persona promedio que se vuelve adicta en su casa con sus amigos. Ellos sí van a rehabilitación y se mejoran y toda la cosa, pero una vez vuelven van a enfrentarse al mismo ambiente con todas las mismas pistas y todos los mismos recordatorios que los llevaron a consumir en primer lugar. Entonces va a estar ese sillón donde consumían con el amigo que también los recuerda, como que cada cosa otra vez los invita a que vuelvan a retomar el hábito. De esta forma el ambiente los invita a consumir
y ellos, por supuesto, consumen. James Clear utiliza esta historia para abrir el 7º capítulo de su libro Hábitos Atómicos y lo utiliza para ejemplificar uno de los puntos más importantes del libro, que las personas con el mejor autocontrol son aquellas que deben usarlo menos. Que sí, la perseverancia, la determinación y la fuerza de voluntad son esenciales para el éxito, pero la manera de mejorar estas cualidades no es deseando ser una persona más disciplinada, sino creando un ambiente más disciplinado. Y este es el superpoder del que les estaba hablando, y funciona extremadamente bien cuando uno sabe utilizarlo. De hecho, funciona tan bien que yo nunca he sentido la necesidad de ser muy disciplinado. De hecho, yo creo que mi disciplina, como realmente mi fuerza de voluntad, no es que sea muy buena. Lo que pasa es que yo soy extremadamente bueno creando contextos, sistemas y ambientes que me hacen actuar de forma disciplinada, aunque no tenga esa disciplina realmente. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en primer año de medicina, yo necesitaba aprender de fisiología, ¿cierto? Pero el libro que me habían recomendado para eso era literalmente un monstruo. Era gigante, era lleno de ecuaciones, súper complejo y más que todo súper aburrido. Era un libro que como que nunca me inspiraba a abrirlo y leerlo. Así que yo fui y le pregunté a mi profesor que si en vez de leer ese libro, yo podía leer el libro que mi mamá me había regalado. Un libro mucho más corto, lleno de ilustraciones, lenguaje mucho más accesible e incluso chistes por aquí y por allá. Mi profesor obviamente me dijo que no. Me explicó que ese libro, aunque pues tenía algunas cosas buenas, simplemente no era tan completo como el que ellos recomendaban, así que era mucho mejor, mucho más efectivo si me mantenía leyendo ese libro recomendado. Así que, ¿qué fue lo que yo hice? Pues nada, yo leí el libro cortico de todos modos. Y la verdad, yo pensé que esa decisión me iba a terminar perjudicando eventualmente, pero para mi sorpresa fue todo lo contrario, porque aunque el libro que yo elegí era inferior en muchos sentidos, también era un libro que era superior, en el sentido de que me hacía sentir que estudiar no era esta cosa harta y difícil que me tocaba hacer, sino algo chévere, entretenido y sencillo que yo podía hacer para aprender. Así pues, yo no tenía ningún problema al abrir el libro y comenzar a leer un capítulo o dos. De hecho, me pasó varias veces donde yo terminé leyendo mucho más de lo que yo debía, porque pues no se sentía grave, no se sentía como este esfuerzo difícil, sino que yo estaba como, uy, esto está chévere, quiero aprender un poquito más. Ahora contrasten eso con la experiencia de la mayoría de mis compañeros, donde cada vez que iban a preparar una clase se enfrentaban a este libro gigante y tedioso, lleno de ecuaciones intimidantes. Es decir, la experiencia para ellos era tan poco inspiradora que muchos ni siquiera acababan los capítulos que comenzaban. Así que sí, ellos efectivamente tenían una mejor herramienta, pero ya que odiaban usarla, pues no la usaban tanto y por lo tanto no les sacaban el provecho que yo sí le estaba sacando a mi herramienta un poquito más inferior, pero que usaba más. Además, algo que también les pasaba a muchos de ellos era que esta resistencia como a comenzar a estudiar los llevaba a adoptar una serie de hábitos de estudio contraproducentes. Por ejemplo, ya que muchos de ellos no leían de forma consistente, les tocaba acumular la mayoría de los textos, la mayoría de los capítulos, para el par de días antes del examen. Hacían lo que se denomina en inglés cramming, lo cual ha sido demostrado por toneladas de evidencia como una de las peores formas de estudiar, ya que disminuye dramáticamente la tasa de comprensión y retención a largo plazo. Y si lo piensan, no es que ellos no tuvieran disciplina, no es que ellos fueran poco disciplinados y tuvieran mala fuerza de voluntad, es decir, tener la capacidad para sentarme 2 días o como un fin de semana y leer un montón de capítulos así gigantes de fisiología requiere disciplina. Así que eso es lo que a mí siempre me pareció chistoso, que cuando yo le digo a la gente, no, pues lo que yo hacía en la universidad era simplemente que leía como algo de manera consistente, como todos los días leía un poquitico los textos y iba adelantando, la gente me dice, uy, madre, qué disciplinado. Cuando en realidad para mí nunca me pareció así. Yo solo estaba eligiendo como el camino que me parecía más sencillo seguir, el camino en donde me tocaba leer un poquitico, como poquitas páginas todos los días, en vez de tener que clavarme cada mes y estar metido en la biblioteca 14 horas. Yo decía, no, yo no tengo la disciplina para clavarme en la biblioteca por 14 horas cada 2 semanas, como simplemente no me sale. Entonces no era fuerza de voluntad exactamente, era casi que lo contrario, era elegir el camino más sencillo y seguirlo. Pero la razón por la que esto a mí me funcionaba es porque la mayoría de las metas que perseguimos como sociedad tienden a beneficiarse más de la consistencia que de la intensidad. Hay una entrevista donde Simon Sinek explica esto de forma bellísima y se las va a poner a continuación. Right? It's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it,
like in a relationship. I bought her flowers and I wished her happy birthday, and she doesn't love me. Clearly, I'll give up. You know, that's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day. You can skip a day or two. You know, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year, your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for 2 minutes. What does brushing your teeth twice a day for 2 minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for 2 minutes. Right? It's the consistency. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. Entonces así es literalmente la forma en la que yo hago todo, a tal punto que hay algunas cosas que yo hago que a la mayoría de la gente le parecerían ridículas. Por ejemplo, recientemente yo comencé a odiar hacer sentadillas. No sé por qué, pues antes este era mi ejercicio favorito de todos en el gimnasio, pero últimamente no, como que no le he encontrado el gusto, no me ha gustado, no me he sentido cómodo haciéndolas. Entonces, esto fue un problema porque durante los últimos meses, como esto ya no me gustaba tanto, pues no entrenaba tan seguido y cuando sí entrenaba como que no me esforzaba tanto, entonces obviamente como que mi fuerza y como la hipertrofia que había intentado acumular pues comenzó a bajar. Así que, bueno, ¿qué fue lo que hice? Pues nada, encontré un ejercicio que sí me gustara hacer, un ejercicio que no me hiciera sentir tanta resistencia cada vez que iba a entrenar piernas. Ese ejercicio terminó siendo la sentadilla en péndulo y literalmente me terminé comprando una máquina de sentadilla en péndulo solamente por esta razón. Y sí, lo sé, es un poco exagerado, pero pues a mí me funciona. Yo me conozco a mí mismo y yo sé que haciendo esa inversión estoy ganando un montón de ventaja porque mi ambiente mismo me va a facilitar. Entonces, ahora, por ejemplo, ya me encanta entrenar pierna y no solo que me encanta, sino que me empujo más fuerte. Entonces, intento hacer más repeticiones, más sets, poner más peso, toda la cosa y eso eventualmente me lleva a tener mejores resultados a que simplemente hubiera intentado seguir haciendo el ejercicio que yo no quería hacer. Ahora bien, quiero enfatizar que el trabajo duro y la fuerza de voluntad sí son importantes, porque incluso aunque uno elija el camino más sencillo, siempre habrá cierto grado de resistencia y cierto grado de esfuerzo que se necesita poner, especialmente si uno quiere volverse muy bueno en algo en particular. Entonces yo entiendo ese punto, porque ya me estoy imaginando todas las personas que van a comentar diciendo que, ay, este video no está diciendo entonces que podemos ser perezosos. No, no es exactamente eso. Es solamente como la forma en la que yo veo las cosas es que nosotros tenemos como cierto grado natural como de esfuerzo, como de energía, ¿cierto? Y sí, nosotros lo podemos mejorar un poquito, pero pues a final de cuentas está como un gran grado de esfuerzo ahí limitado. Entonces yo puedo coger ese esfuerzo que tengo ahí disponible y lo puedo gastar en intentar comenzar a leer esas 3 páginas del libro Canzón, que me cuesta un montón porque no quiero leer, o puedo elegir una actividad que sí me gusta hacer, como por ejemplo comenzar a leer el capítulo de fisiología del libro que me gusta y usar esa energía más bien es para leer el capítulo extra que nadie más va a leer o para ponerle mucho más concentración a la cosa o para hacer ejercicio que sí me gusta hacer y ir hacer esas repeticiones extra que la gente no suele hacer con los ejercicios que simplemente requieren su energía para comenzar. En un sentido, lo que intento decir es que al diseñar un ambiente que permite que iniciar las cosas sea más sencillo, podemos darnos el lujo de gastar nuestra energía en las cosas que realmente sí valen la pena, en esa extra milla que realmente hace la diferencia. Porque la mayoría de las personas no ponen esa extra milla, la mayoría de las personas se quedan simplemente en las primeras páginas, en los primeros capítulos, en simplemente las primeras 5 repeticiones del ejercicio, ¿cierto? Pero entonces el secreto es precisamente ese, es comenzar a buscar formas de hacernos la vida más fácil, no más difícil. Y eso suena sencillo, pues porque lo es. Sin embargo, casi nadie se esfuerza en hacer esos cambios. Pocas personas conozco que realmente se toman el tiempo de que cuando les dicen, listo, hay que estudiar esto, se toman el tiempo de pensar, bueno, ¿cuál libro voy a disfrutar yo más para leer? ¿Qué tipo de recurso de estudio me va a gustar más a mí? Voy a disfrutar más, me parece más sencillo, va más acorde a lo que a mí me gusta. Por ejemplo, cuando mucha gente comienza a buscar técnicas de estudio, se queda con la primera del primer video de YouTube que encuentran. O la rutina, quieren hacer una rutina, entonces le dan la primera rutina que les sale en internet, que les da su entrenador, esa es. Y no buscan más, no intentan como ir más allá, a ver cómo pueden hacer que todo sea más sencillo y más placentero. Y sí, tengo claro que esta no es una opinión que todo el mundo comparte. Yo sé de muchas personas, en nuestra sociedad, hay una gran parte de nuestra sociedad que tiene como esta idea, como esta cultura medio calvinista, de que mientras más uno le toca, pues mejor.
Y eso tiene su utilidad, como lo que yo he dicho, como eso tiene uno puede aprender de eso. Pero a final de cuentas, yo sí creo, y creo que demuestra la evidencia, que la mayoría de las personas no funcionan así. Por lo menos que no es la manera más efectiva de acercarse a un problema. Que lo más efectivo que uno puede hacer es primero hacerse la vida fácil, hacer como la entrada al trabajo fácil, y una vez uno ya está ahí sí usa la energía para ir como ese extra paso. Así que nada, si ustedes están viendo este video y tienen problemas con ser consistentes, ya sea con su estudio o con otra cosa, tal vez el problema es que están intentando poner demasiado énfasis en su fuerza de voluntad, en su autocontrol, en su autodisciplina para comenzar, para hacer esto, para hacer lo otro. Tal vez una mejor solución es simplemente poner ese énfasis afuera, en su ambiente, para que él sea el que les ayude a tomar la decisión correcta y que usted no les toque estar todo el tiempo como manteniéndose en su 100%. Y la verdad es que hay mil formas de hacer esto. O sea, yo ya les he dado algunos ejemplos, pero puede ser tan sencillo. Ustedes pueden comenzar a aplicar esto con cosas tan sencillas como, por ejemplo, no dejar su celular ahí al lado cuando van a estudiar. Y suena súper sencillo, pero piénsenlo. Cuando uno va a intentar estudiar y uno pone el celular ahí al lado, uno va a estar constantemente tentado a mirarlo, a procrastinar, a perder el tiempo. Entonces, para mantenerme en la actitud, en el hábito que yo quiero hacer, tengo que estar todo el tiempo tomando la decisión correcta de no ver el celular, no ver el celular, no ver el celular. Tal como en Vietnam, la buena conducta va a depender básicamente de mi habilidad para resistir. Pero pues como ya hemos dicho, resistir es duro. Va a coger esa energía que tengo y se la va a drenar. Es mucho más fácil desarrollar el hábito de que cuando llego a mi casa voy a apagar mi celular y lo dejo en otro cuarto, para que si simplemente tengo que tomar la decisión correcta una sola vez y de resto, de ahí en adelante, el ambiente se encarga de tomarla por mí. Y sí, suena bobo, lo sé, pero inténtenlo. Hagan la prueba un día y van a darse cuenta de exactamente a lo que me refiero con esto. Nos vemos en la próxima.